Bienvenidos a la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Por protección, esta reunión se está grabando sin público y los participantes están manteniendo la distancia entre sí. Vamos a comenzar entonando una canción. Va a ser la número 125. Felices los misericordiosos. Nos espera una reunión muy interesante, variada, instructiva. Por ejemplo, en la primera parte vamos a estar hablando acerca de la humildad, del orgullo, pero con ejemplos específicos que nos ayudarán a captar el punto. También comentaremos, por ejemplo, cosas como que a veces hacemos cosas con buena intención, pero pueden traernos problemas. Veremos buenas sugerencias para hacer revisitas, el curso bíblico. Sabremos cómo se hacen las noticias, las que aparecen en JW. ¿Qué implica? Va a ser interesante. Y también seguiremos con el análisis de esta profecía tan interesante de Gog. Pues bien, estamos listos para comenzar. La primera parte de Tesoros de la Biblia tiene el tema La humildad es mejor que el orgullo. Escuchemos con atención al hermano Marcel López. En este mundo competitivo, muchos creen que hay que sobresalir por encima de los demás para triunfar. Y verdad que podemos percibir con facilidad que se inculca y promueve ideas que estimulan el orgullo. Como sabemos, orgullo se define como exceso de estimación propia, por lo que uno se cree superior a los demás. Y justamente esto es lo opuesto a la humildad. De manera que cuando hablamos de humildad y orgullo, si uno es bueno, pues lo otro no. Y en la lectura bíblica de esta semana encontramos a un par de personajes que nos ilustran el punto. Les invito, por favor,
a leer conmigo Jueces capítulo 8. Leeremos los versículos 1 al 3. Mientras buscan el texto, Jueces capítulo 8, hablemos un poquito de nuestro personaje, Gedeón. Él fue un hombre que en cierta época de la historia de Israel, Dios lo escogió para que, por decirlo así, fuera un libertador. De manera que luchó para acabar con la opresión. En el versículo 1 leemos: Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Acá vemos que los hombres de Efraín, a ellos no se les invitó desde el principio a la batalla y se ofendieron por esto. Muchísimo. Quizás tendrían un problema de orgullo. Pero ¿a dónde queremos llegar? En la respuesta humilde que les dio Gedeón. Veamos el versículo 2. Pero él les contestó: ¿Y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeeb, los príncipes de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, ellos se calmaron. Ustedes se imaginan que en el calor del momento, cuando le estaban estos soldados reprochando violentamente a Gedeón, él hubiera salido con una respuesta como: el comandante soy yo, los llamo si quiero, o cosas parecidas. Le habría echado leña al fuego, pero no lo hizo así. Lo sabemos porque la respuesta que él les dio los tranquilizó. Noten que en la parte final del versículo 3 dice: cuando les habló así, ellos se calmaron. Se les acabó la molestia. ¿Qué aprendemos de esta parte de la historia? La humildad impulsa a buscar la paz. Gedeón era un hombre humilde y por eso le interesaba conseguir la paz. Y saben que al final de la batalla, el pueblo quería hacer algo con Gedeón. Leamos el versículo 22. Dice allí: más tarde los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y también tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de las manos de Madián. Esto significa que Gedeón pudo haber sido o tuvo la oportunidad de ser el primer rey de Israel. Y su familia una dinastía. Una persona orgullosa, una persona que se cree superior a los demás, habría perdido esta oportunidad. Pero estamos hablando que Gedeón, nuestro primer personaje, era un hombre humilde. ¿Cómo respondió él? Versículo 23. Gedeón les dijo: no seré yo el que los gobierne, ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los gobernará. Como vemos, él no aprovechó la oportunidad para destacar. Él hizo lo que Dios le mandó y regresó a su casa con mucho gusto. No buscó gloria para sí mismo. Se la dio a Jehová porque era humilde. Vemos en el texto: Jehová es el que los gobernará. ¿Y cómo terminó la historia de Gedeón? El versículo 32 indica que él murió tras una buena vejez. Pero hablemos ahora un poquito sobre el segundo personaje, lo contrario. Lo encontramos en el capítulo 9. Destacamos que el capítulo 9 de Jueces es uno de los lugares en la Biblia donde se resalta la importancia de la humildad. En el versículo 1 y 2 leemos: con el tiempo, Abimelec, este es nuestro personaje, Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre. Y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno: por favor, díganle a todos los líderes de Siquén: ¿qué es mejor para ustedes?
¿Que los gobiernen los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Jerubbaal fue otro nombre que se le dio a Gedeón. Entonces, Abimelec era uno de los hijos de Gedeón. ¿Y cuál era la ambición de Abimelec? En el versículo 2 vemos que él deseaba que gobernara un solo hombre. Él quería hacerse rey. Repasamos un ratico que en el capítulo 8, versículo 23, cuando se le ofreció la oportunidad a Gedeón de ser rey, él no lo aceptó. Y su deseo era que sus hijos tampoco. Pero era la ambición que tenía Abimelec. Y no es verdad que tristemente algunos hijos no copian lo bueno de sus padres. Parece que este fue el caso de Abimelec, ¿verdad? No copió la humildad de su padre, de Gedeón. Y él, para tener ese poder que él anhelaba, asesinó a mucha gente. En el versículo 5 vemos que esto incluyó a sus hermanos. Logró gobernar, sí, en el versículo 22, capítulo 9, versículo 22, vemos que lo hizo por 3 años. Pero ¿en qué terminó su vida? Él sufrió una muerte violenta. En el versículo 53 se especifica cómo fue. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? El orgullo le hace daño a la persona que lo tiene y también a otros, como lo ilustra el caso de Abimelec. ¿Y cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia bíblica? Hay situaciones en la vida que ponen a prueba nuestra humildad. La ilustración que ven en pantalla, pues allí vemos uno de tantos ejemplos. Si usted tiene la versión impresa de la guía, pues podemos ver allí en la imagen donde aparece un hombre disgustado, ofendiendo, gritándole a una pareja de testigos de Jehová. ¿Logrará sacarlos de su casilla? Bueno, vamos a ponernos en los zapatos de esta pareja de testigos. ¿Cómo se sentiría usted en esa situación? Miren cómo los dejó con la Biblia en la mano, escuchando esos gritos. Pues los testigos de Jehová, nosotros vamos a las casas a llevar el mensaje de la Biblia, es porque Dios quiere. Y esto nos recuerda un poco la historia de Gedeón. Él hizo algo que Dios le pidió, otros se ofendieron, se lo reprocharon, sin embargo, reaccionó bien porque era un hombre humilde y no le echó leña al fuego. Resumimos, el orgullo le hace daño a la persona que lo tiene y también a los que tratan con esa persona. No le va bien en la vida. Así le pasó a Abimelec. Por el contrario, la humildad motiva a una persona a alabar a Jehová, a buscar la paz. La humildad es una disposición mental que le gusta mucho a Dios y por eso la persona que la despliega vive mejor. Y podemos recordarnos de Gedeón. Y con esto llegamos a una conclusión. No podemos controlar los sentimientos de los demás, pero sí los nuestros. De manera que cuando surjan situaciones que perturben nuestra paz, bien queremos recordar lo que la Biblia enseña, que la humildad es mejor que el orgullo. Muchas gracias, hermano López, por ayudarnos a entender, a captar los detalles de esta asignación. Buenos ejemplos que tenemos en la Biblia de humildad. Queremos imitarlos. A continuación, vamos a seguir al hermano Ronald Contreras con la siguiente parte, titulada Busquemos perlas escondidas. Prestemos atención. Bienvenidos a la parte Busquemos perlas escondidas. Invitamos a que nos ayuden a desarrollarla de la mejor manera por medio de sus buenos comentarios y su excelente preparación como siempre. Para empezar, los invito a que busquen en sus ejemplares de la Biblia
El libro de Jueces, allí vamos a buscar el capítulo 8, el versículo 27. ¿A quién le gustaría leerlo? Por favor, el hermano Ángel Rosales. Gedeón usó aquel oro para hacer un efod y luego lo exhibió en su ciudad, Ofra. Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con el efod y este se convirtió en una trampa para Gedeón y los de su casa. Muchas gracias, hermano Ángel. Teniendo en cuenta este versículo, la pregunta dice: ¿adoró Gedeón el efod que hizo? La hermana Astrid Rosales. No, él no lo hizo. Aunque el pueblo de Israel sí lo hizo y de hecho por eso se hicieron culpables de inmoralidad espiritual, la Biblia no habla de que Gedeón lo adorase. Al contrario, más bien el apóstol Pablo posteriormente lo menciona entre la nube grande de testigos fieles que se mantuvieron en tiempos precristianos. Muy acertado, hermana Astrid. La hermana Walquiria López. Una publicación explicaba que tal vez él hizo esto para recordar la conquista de Madián. Tuvo buen motivo, pero no manifestó buen juicio en esta ocasión. Pero bueno, como se mencionó, él está en la nube de testigos. Obviamente Jehová lo perdonó. Y esto nos recuerda que es bueno que tengamos buenas intenciones, pero también queremos tener buen juicio. Excelente, hermana Walquiria. Muchas gracias por su investigación. La siguiente pregunta es: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica esta semana? Podemos hacer uso de nuestra investigación. La hermana Angélica de Pérez. A pesar del cansancio en los hombres y sabiendo que aún no iniciaba la batalla, permanecieron en la asignación. Esto me lleva a pensar en que aunque estamos en días difíciles y eso nos genera un cansancio mental y físico porque el sistema nos agobia y las personas tal vez no responden como uno espera ante el mensaje, debemos seguir preparándonos espiritualmente para la gran tribulación y el gran día de Jehová y podernos mantener leales hasta el último momento. Muy buena aplicación, hermana Angélica. Gracias por compartirlo con nosotros. La hermana Katy de Pérez. Qué bueno pensar en tener un corazón con gratitud. No pasó esto con los israelitas. En Jueces 8:33 dice que cuando muere Gedeón, vuelven a prostituirse espiritualmente con los Baales. De manera que recordar o dejaron de recordar que Jehová fue el que los rescató de las manos de los enemigos. Muy acertado ese comentario, hermana Katy. Muchas gracias. El hermano Santiago Valera. El capítulo 8 de Jueces, en su versículo 28, dice que después de todos los acontecimientos de esta lectura hubo paz en la región por 40 años. Y después el 32 añade que murió Gedeón, después de todo esto, tras una buena vejez. Eso quiere decir que a pesar de todas las cosas malas que habían vivido los israelitas, nos recuerdan a los 7 años que habíamos estudiado la semana pasada de desgracia en Israel, después de que se volvieron a adorar a Jehová, pudieron disfrutar de buenos tiempos gracias a la dirección de Gedeón. Eso nos recuerda que a pesar de que nosotros también podamos estar pasando por momentos difíciles hoy en día, también tenemos la esperanza de que pronto viviremos en un mundo mejor. Muy bien, hermano Santiago. El hermano Eric Guilarte. Me gustó mucho Jueces 8:2, donde se ve la buena actitud que tuvo Gedeón al responder a la tribu de Efraín. Él le dijo: ¿y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? Ahí se ve la humildad de Gedeón porque reconoció que la victoria que tuvo fue gracias a Jehová y reconoció también los logros de sus hermanos. Esto me enseña que me puedo poner feliz a la hora de ver los logros y los méritos que nuestros hermanos alcanzan en el servicio a Jehová. Excelente. Muchas gracias, hermano Guilarte. Hermana María Carmona. Gedeón fue un hombre de fe, pero en un momento no mostró buen juicio, a pesar de que hizo ese efod con la mejor intención. Eso lo indica el capítulo 8 del versículo 27. Este relato me enseña a no actuar solamente con la mejor intención, sino ver las consecuencias de mis decisiones
y cómo mi manera de actuar puede tener un impacto tanto positivo como negativo en otras personas. Muy bien, muchas gracias. El hermano Arián Martín. Sí, del capítulo 8, versículos 5 al 9, vemos la actitud de los principales de las ciudades de Sucot y de Penuel. Estas personas no ayudaron al siervo de Jehová a cumplir con su tarea salvadora en ese momento. Quizás tenían temor a los líderes de Madián. Entonces ellos se negaron a colaborar con el siervo de Jehová. Entonces nosotros podemos aprender de esta actitud de que también debemos apoyar, por ejemplo, al cuerpo gobernante en su labor de predicar. Quizá podríamos sucumbir al temor a los líderes de este sistema, pero al igual que estos principales, si no hacemos o no colaboramos con el siervo de Jehová en nuestros tiempos, esto puede traernos consecuencias graves. Buen punto, hermano Arián. Muchas gracias. Hermana Walquiria de López. Siguiendo ese mismo punto, allí en 8:15 al 17, vemos que Gedeón castigó a los de esas dos ciudades de Sucot y Penuel. Ellos le habían hablado muy feo a Gedeón, pero esta vez Gedeón no fue apacible, como fue con los efraimitas. Ellos, como se mencionó, no quisieron apoyar los arreglos divinos y más bien demostraron una actitud irreverente. Entonces vemos que Gedeón actuó diferente en dos circunstancias parecidas. Y nosotros hoy igual necesitamos discernimiento para saber cómo actuar. Muy acertada, hermana Walquiria. La hermana Lorena de Aguilarte. Jehová había hecho hincapié de que debían expulsar a los cananeos cuando tomaron la tierra prometida, porque iban a adoptar prácticas religiosas degradadas. El versículo 33 del capítulo 8 nos muestra cómo llegó a cumplirse esta advertencia. Me hace pensar que en mis decisiones personales debo tomar en cuenta las advertencias de Jehová, porque sin falta no se equivoca. Excelente, hermana Lorena. La hermana Astrid Rosales. Sí, aunque es cierto que durante la juventud hay características como el ímpetu o la impulsividad. Jueces 8, versículo 20 muestra que el hijo de Gedeón mostró que tenía miedo. Esa también es una emoción que se puede mostrar durante la juventud, sobre todo cuando se asignan tal vez nuevas asignaciones o nuevos retos. Pero el recordar que es Jehová quien capacita y que es Jehová quien da las fuerzas para superar todas las cosas, hace que aun cuando haya emociones que puedan paralizarnos, podamos seguir adelante. Muy buen punto, hermana Astrid. Gracias por compartirlo. Hermana Angélica Barras. Capítulo 8, versículo 9, Gedeón pidió alimentos a los hombres de Penuel para continuar la persecución contra los reyes de Madián. Ellos se negaron. Sin embargo, Gedeón demolió su torre y mató a sus hombres. Esto me enseña que quienes se oponen a los siervos de Jehová recibirán su castigo. Así que por siglos muchos siervos han sido víctimas de la injusticia, pero Jehová no pasa por alto esa falta. Así que ejecutará sentencia contra quienes arremeten contra su pueblo. Muy bien. El hermano Ángelo Hernández. En el 9:16 podemos ver cómo Jotán hace unas preguntas interesantes a los líderes de Siquem, con el propósito de llegar al corazón de cada uno de ellos. Una de esas preguntas es: ¿actuaron de forma sincera y honorable? Con este tipo de preguntas él quería llegar al corazón de ellos y motivarlos al arrepentimiento. Esto es algo que hacen los ancianos de congregación hoy día. Cuando una persona comete un mal, utilizan este tipo de preguntas con el propósito de que esta persona se arrepienta y pueda recibir el perdón de Jehová. Excelente punto, hermano Ángelo. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su buena preparación y sus excelentes comentarios. Muchas gracias, Ronald, por guiarnos en estas perlas. Fue muy agradable también escuchar sus excelentes comentarios. La siguiente parte ya es una parte estudiantil. La lectura de la Biblia nos podemos ubicar en Jueces, capítulo 8. Vamos a leer desde el 28 hasta el capítulo 9, versículo 6. Y vamos a acompañar al hermano Ángel Rosales en la lectura. Así fue como Madián quedó bajo el dominio de los israelitas. Los madianitas no volvieron a amenazarlos, y hubo paz en la región por 40 años en los días de Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a su casa y se quedó allí. Gedeón fue padre de 70 hijos, pues tuvo muchas esposas.
La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo a que él llamó Abigmelec. Y tras una buena vejez, murió Gedeón, hijo de Joás. Fue enterrado en la tumba de Joás su padre, en Ofrá de los Abiezritas. En cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a prostituirse espiritualmente con los Baales y eligieron como su dios a Baal-Berit. Los israelitas no se acordaron de Jehová su Dios, que lo había rescatado de las manos de todos los enemigos que tenían a su alrededor. Tampoco demostraron amor leal a los de la casa de Jerubbaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo lo bueno que él había hecho por Israel. Con el tiempo, Abigmelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno: por favor, díganles a todos los líderes de Siquén, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobierne los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Así que los hermanos de su madre les llevaron el mensaje a todos los líderes de Siquén, y el corazón de estos se inclinó a seguir a Abigmelec, porque decían: es nuestro hermano. Además, le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berit. Con ellas, Abigmelec contrató a unos hombres desocupados y sin escrúpulos para que lo acompañaran. Después de eso, se fue a la casa de su padre en Ofrá, y mató sobre una misma piedra a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, gracias a que se había escondido. Luego, todos los líderes de Siquén y todo Bet-Miló se reunieron cerca del árbol grande, cerca de la columna que había en Siquén, y allí hicieron rey a Abigmelec. Muchas gracias, Ángel. Esa fue una buena lectura. Por cierto, aquí se te pidió trabajar en la lección 5 del folleto, leer con exactitud. Decimos que lo hiciste muy bien. No solamente por haber leído las palabras correctamente. Fíjate que al comienzo de la lección dice: investigue por qué se escribió el pasaje. Y uno dice: ¿qué tiene que ver eso con leer preciso? Tiene que ver porque uno le da sentido a la lectura porque entiende lo que está leyendo. Y tú lo hiciste así. No solamente era práctica, sino que entendías el relato y por eso salió con exactitud en las palabras, pero también en las expresiones. Gracias por haberte preparado bien. Vamos a pasar a la siguiente sección de la reunión. Sería la sección Seamos Mejores Maestros. También tenemos 3 partes estudiantiles, 2 revisitas, un curso. Vamos a comenzar con la primera de las revisitas, que va a utilizar las ideas para conversar que están en la guía de actividades. Para esta parte nos van a ayudar las hermanas Angélica Barrios y María Carmona. Bueno, María, qué bueno que pudimos terminar con todos los pacientes a tiempo. Ay, sí, Angélica, menos mal, porque la verdad que me sentía muy abrumada con tanto trabajo. Bueno, María, algo que me ayuda cuando me siento abrumada es pensar en cosas positivas. Por cierto, te acabo de enviar una foto. La verdad que es una imagen muy bonita. Me transmite mucha paz, tranquilidad. Sí, paz, tranquilidad, y también nos ayuda a pensar en un futuro diferente, con esperanza. Precisamente la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante que hablaba de la esperanza, que es como ese ancla, ¿no?, que tiene un barco y no permite que él se vaya a la deriva, sino se mantenga en pie. De igual forma, la esperanza nos ayuda a tener una buena actitud ante las circunstancias de la vida. Sí, la verdad que me gustó mucho haber hablado de ese tema, pues eso me ayuda a tener firme esa esperanza de la que me hablaste, esa esperanza que tanto necesitamos en estos tiempos tan angustiosos. Sí, María. Y por cierto, dejamos pendiente una interesante pregunta. ¿Qué promesa de la Biblia nos dan esperanza? Y claro que me gustaría saber la respuesta. Me gustaría que me acompañaras a leer una cita bíblica en la aplicación que te dije que descargaras. Puedes dirigirte a la Biblia en Apocalipsis 21, 3 y 4. Puedes darle lectura. Ok, la busco. Dice: y luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo.
Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Gracias, María, por tu buena lectura. Según esto que acabamos de leer, ¿qué promesa de la Biblia nos dan esperanza? Bueno, allí menciona el dolor, que no va a existir tampoco el llanto, incluso la muerte. Sí, dejarán de existir los problemas que tanto nos hacen sufrir, como la pobreza, las enfermedades, incluso la muerte. Nuestras lágrimas de dolor serán lágrimas de alegría. ¿Y de estas promesas hay alguna en particular que te guste o te gustaría que se hiciera realidad? Bueno, Angélica, la verdad que todas me gustan, pero especialmente una, y es la muerte. La verdad que en estos tiempos hemos perdido muchos seres queridos en ella, y ya yo no quisiera perder más ninguno. Bueno, María, cuando analizamos la Biblia encontramos consuelo y un sinnúmero de consejos prácticos para nuestra vida. Pudiéramos pensar que es difícil, pero si nos tomamos el tiempo para analizarla, podemos entenderla y encontrar enseñanza. Ahora, ¿qué puede ayudarnos a entender la Biblia? ¿Tú me puedes decir qué ayudas hay? Claro que sí, María. Ya se acerca la hora de irnos, pero ¿qué te parece si mañana en el descanso nuevamente podemos seguir analizando o darle respuesta a esta pregunta? Ah, bueno, está bien, pero bueno, ya se acabó la hora, nos vamos. Ok. Muchas gracias a las dos, lo hicieron muy bien, quedó excelente su demostración. Angélica, esta estaba trabajando en ayudas visuales, ¿cierto? Esa es la lección 9. Fíjate que el tema dice allí, usar bien las ayudas visuales, no es simplemente usar una ilustración, una foto, sino sacarle provecho. Notamos que tú utilizaste la primera fotografía de la lección 2 del folleto, ¿verdad que sí? Y fue muy bueno, muy oportuno que lo hicieras, porque a veces esas primeras ilustraciones, esas fotografías que están muy bien pensadas, no se utilizan y están en introducción, y a veces no es fácil captarlas. El folleto dice que tienes que utilizar fotos, ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo, cualquier otro medio visual. Pero también te dice que debes pedir la opinión, o quieres que la persona opine sobre lo que está viendo, que lo entienda. Y como ella comentó que le transmitía tranquilidad, ¿verdad? Ese era el punto que tú querías transmitir. Entonces fue un buen uso de la ayuda visual. Vamos a pasar a la siguiente parte. A continuación, otra revisita con un matiz luego diferente, que sería ofreciendo el folleto. Esta vez vamos a escuchar a la hermana Astrid de Rosales. La va a acompañar la hermana Katy de Pérez. Gracias por estar pendiente de mí. Tranquila, lo hago con mucho cariño. Sé que pasar por situaciones agobiantes hacen que tengamos mucha tristeza. Siempre he pensado que cuidar a un enfermo causa mucho desgaste emocional. Cuanto más cuando ese enfermo es un familiar. Sí, cuando veo a papá que pierde las fuerzas, me parte el corazón. Lo imagino. Sin embargo, es bueno que recuperes esa fuerza, ¿sabes? Para que lo sigas cuidando con el mismo amor que lo haces. Cierto, me dijiste, un día a la vez. Qué bueno que lo recuerdes, Katy. Y aunque sé que estamos lejos, quiero preguntarte, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Sí, Sara, sigue orando por mí, a ese Dios. Claro, lo haré con gusto. Sabes, Katy, cuando pasamos por situaciones así que nos agobian, nosotros tendemos a desestabilizarnos. Quiero que imagines lo siguiente. Trata de imaginar un barco que quiere llegar a un puerto seguro, pero hay olas inmensas que vienen de todos lados y amenazan con hundirlo. ¿Qué crees tú que debe hacer ese barco para no naufragar? Sí, tienen que soltar el ancla. ¿Por qué? Porque es la que le da la estabilidad. Exacto. Trata de pensar lo siguiente. Hoy día tú eres ese barco y las situaciones que estás viviendo son esas olas grandes que vienen y quieren hacer que tú sucumbas ante la tristeza. Necesitas un ancla, algo para mantenerte fuerte y tratar de sacar fuerzas tal vez de donde no tenemos. Y yo quiero proporcionarte una que nos da la Biblia.
Quiero leerte lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 3 y 4. Y mientras lo leo, trata de pensar por qué puede ser un ancla. Dice así: Luego, oí una voz fuerte que salía del trono y decía: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. ¿Por qué crees tú que esa promesa nos da esperanza? Wow, no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Totalmente diferente a lo que vivimos hoy. Sí, ¿verdad? Completamente diferente. Quiero que también grabes algo en tu memoria ahora. Tu foto de WhatsApp. ¿Esa que coloqué hoy? Sí, esa que colocaste. Tiene un paisaje muy bonito y de verdad que ese recuerdo de tu padre es gratificante. Sale sonriendo, sale contento. Pero ¿a ti qué te gusta de esa foto? Sí, que se le ve feliz y no está sufriendo. Sí, ¿verdad? Algo muy diferente a lo que vemos ahora. Bueno, concéntrate en esa foto porque eso es lo que Jehová promete para ti, Katy. Y promete inclusive para él, que muy pronto él va a poder estar así en las condiciones en las que tú lo tienes en la foto, sonriendo, sin dolor, completamente feliz. Toda esa información que yo te estoy diciendo está en un folleto. Se llama Disfrute de la vida para siempre. Te voy a mandar el enlace, porque específicamente está en la lección 2 y responde la siguiente pregunta: ¿cómo describe la Biblia el futuro? Allí se da la explicación del texto de Apocalipsis 21:4. Habla acerca de que todas esas promesas que Jehová nos da muy pronto se van a cumplir. ¿Te animas a que leamos ese versículo si ya lo descargaste? Sí, claro. Quiero verlo y oírlo. Ok. Muchas gracias. Esa fue una bonita revisita. También nos gustó el uso de imágenes porque capta el sentido de la lección, ver al futuro con esperanza, ¿verdad que sí? Ahora, específicamente estabas trabajando en conclusiones, ¿verdad, Astrid? Hacer una buena conclusión. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo concluir si quedamos a mitad de conversación? Aún así, el tono final fue positivo, aunque seguías conversando. Nos dejaste a nosotros, el auditorio, con una buena sensación. Ahora, bueno, entendimos que ibas a demostrarle cómo se estudiaba, ¿cierto? Cómo se utilizaba el folleto. Lo que siempre queremos es hablar de una manera que cierre las ideas. Es más, eso que hiciste justo antes de pedirle que usara el folleto fue conclusivo al referirte a la fotografía y que así queremos que lo recuerdes. Entonces le dice, mira, te voy a mostrar. Entonces quedamos con esa sensación de que, oye, qué agradable lo que va a ver en el folleto. Gracias por prepararse también las dos. Lo hicieron excelente. A ver, la siguiente parte sería un curso, el curso bíblico. Y este va a estar a cargo de la hermana Walkiria de López y Lorena de Guilarte. Y van a basar la información en precisamente la lección 2 del folleto Disfrute, pero ahora en la siguiente sección, la sección 4, el punto 4. Prestémosle atención. Ok, entonces ahorita vamos a ver cómo la Biblia ofrece una esperanza de vivir para siempre en condiciones perfectas. Esto de verdad que es impresionante. Fíjate que hay una lista de algunas de las promesas que están en la Biblia y hay dos columnas. Una dice lo que ya nadie tendrá que sufrir y la otra lo que todo el mundo va a disfrutar. Y estas te van a ayudar a imaginarte cómo va a ser tu vida cuando estas promesas se cumplan. Por ejemplo, de esas cosas que nadie tendrá que sufrir, ¿cuál te llama más la atención? Mira, la que dice nadie tendrá pensamientos negativos o malos recuerdos que lo hagan sufrir. Interesante. ¿Y por qué te llama la atención este punto en especial? Bueno, porque realmente todos tenemos malos recuerdos y esto nos afecta mucho. Sí, vale, la verdad es que nos quitan la alegría, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver esa promesa allí en Isaías 65:17. ¿Quieres leerlo? Sí, claro. Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra,
y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Entonces, fíjate, la profecía dice que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Esto es cuando Él traiga su nuevo mundo. Y según la profecía, ¿qué va a pasar con las cosas del pasado, refiriéndose a los malos recuerdos? Bueno, dice que no serán recordadas ni vendrán al corazón. Exacto. Entonces, tal vez no sea que es que se van a borrar por completo de nuestra memoria, pero sí va a ser como un recuerdo vago que ya no nos va a causar tristeza. ¿Qué te parece esta promesa? De verdad que es muy buena. Sí, y ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, de cómo se va a cumplir esto. Fíjate que ahí hay un contraste, hay una parte gris y la otra colorida. Ah, sí, ahí veo esta mujer joven, sin embargo está deprimida, debe sentirse muy mal con sus pensamientos, pero luego se ve que está feliz. Muy bien. Y ahora sobre esta columna Todo el Mundo, ¿alguna de esas te llama la atención en particular? Esta que dice, todo el mundo tendrá comida en abundancia. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te llama la atención esta promesa? Bueno, realmente en todo el mundo hay gente con hambre y eso es algo que nos preocupa. Y sin ir tan lejos de nuestra familia, sufre por esto también. Vamos a ver la promesa que está en la Biblia, allí en Salmo 72:16. ¿Quieres leerlo? Ok. En la tierra habrá grano en abundancia. Extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. Entonces, esta profecía dice algo sobre el grano, refiriéndose a los alimentos. ¿Qué promete allí? ¿Abundancia? Sí, señor. Y fíjate que dice extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Sabemos que los cereales no se cultivan normalmente en las cumbres, ¿verdad? Aquí lo que está haciendo es destacar lo fértil que va a ser el planeta. ¿Qué te parece? Mira, de verdad maravilloso. Imagínate, que nos falten alimentos y además que podamos comer todo lo que nos provoque. Sí. Y ahí hay otra imagen, ¿verdad? Donde se muestra cómo va a ser, ¿la ves? Sí, lamentablemente veo a un niño que está sufriendo, incluso trabaja a tierna edad, pero para saciar su hambre. Pero vemos que después, aunque está trabajando, sembrando con su mamá, está feliz y está viviendo su vida infantil. Eso va a ser muy bueno. Pero vamos a ver más promesas que están en la Biblia. Vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias. Qué buen estudio y buena manera de demostrar esta parte del folleto. Esa lección tiene tantos textos. Ahora, la lección 13 es con la que estaba trabajando, resaltar el valor práctico. Dice el folleto maestros, me gusta el segundo punto donde dice cómo hacerlo, que dice que la persona debe sentir que le aplica, debe sentir esto es para mí, lo que se le está enseñando. Y una manera de hacerlo es con preguntas, pidiéndole que vea cómo le beneficia, qué opinas tú. Y varias veces lo escuchamos durante la corta presentación, pero estaba definitivamente envuelta en el material. No era simplemente que se le estaba leyendo algo, sino que se le envolvió. Y cuando la persona siente que es para ella, entonces quiere seguir aprendiendo. Miren, muchas gracias a los que tuvieron partes estudiantiles, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a pasar a la última sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Vamos a iniciarla entonando una canción. Va a ser la canción 108, que se titula El amor leal de Jehová.
Nos agrada muchísimo ver estos videos de logros de la organización. Este mes de diciembre toca uno de ellos y le vamos a sacar muchísimo provecho. Por favor, presten atención. Muchos nos han dicho que como las noticias de jw.org son confiables, las valoran muchísimo. Mientras que mucha de la información que hay en Internet y en las redes sociales es falsa, el pueblo de Dios es columna y apoyo de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. Pero, ¿cuánto trabajo hay detrás de una noticia? Bajo la supervisión del Comité de Coordinadores del Cuerpo Gobernante, la Oficina de Información Pública trabaja muy duro para preparar los artículos de la sección prensa. Estos hermanos trabajan muy de cerca con las secciones de información pública de nuestras sucursales. En el siguiente informe, algunos hermanos nos contarán lo que tuvieron que hacer para escribir y publicar algunas noticias de jw.org. Desde finales de los 60 a finales de los 90, los hermanos italianos fueron condenados a prisión por negarse a hacer el servicio militar. Gracias a una encuesta reciente, supimos que más de 14.000 hermanos de ese grupo siguen vivos. En total fueron sentenciados a casi 10.000 años de prisión. Se nos ocurrió que su experiencia podría publicarse en la sección de prensa, junto con algunos comentarios de fuentes seglares. Así que enseguida avisamos a la Oficina de Información Pública. Cuando recibimos la propuesta que nos enviaron, nos pareció muy buena idea. Ahí es cuando el proceso se pone en marcha. Hablamos con la sección de Información Pública sobre el enfoque que le daríamos a la noticia en nuestro sitio de Internet, teniendo en cuenta no solo nuestro público en Italia, sino el público internacional. Empezamos a entrevistar a los hermanos que habían estado más tiempo en prisión. Fue una época muy dura para ellos, pero nos contaron que su lealtad fue un gran testimonio, sobre todo para algunos guardias que luego acabaron haciéndose testigos de Jehová. Esta información se verificó, se añadió a la historia y se envió un borrador a la Oficina de Información Pública. Después de que la sucursal escribe el borrador del artículo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Editamos el artículo, elegimos las fotografías, escribimos los epígrafes, los correctores revisan que todo esté bien y, por último, enviamos el artículo al comité de coordinadores para que hagan una revisión final y lo aprueben. Poco después de subir el artículo a nuestro sitio web y de que la sección de Información Pública informara a los medios de comunicación de Italia, más de 50 de ellos cubrieron la noticia y escribieron artículos sobre el tema. Esperábamos que sacar a la luz esta información no solo animaría a nuestros hermanos, sino que también tendría un efecto positivo en funcionarios sin prejuicios de otros países donde todavía nuestros hermanos tienen problemas por ser neutrales. En el 2019 se cumplieron 25 años desde que ocurrió el genocidio en Ruanda. Por eso, mucha gente, sobre todo los historiadores y los escritores, estaban muy interesados en saber lo que pasó. Entre otras cosas, la Oficina de Información Pública se encargó de conseguir información de hermanos nuestros que vieron la violencia y que sobrevivieron y ayudaron a otros a sobrevivir, a veces arriesgando su propia vida. Nosotros desde aquí ayudamos a la Oficina de Información Pública de dos formas. Primero, comprobamos que la información fuera exacta. Y segundo, nos aseguramos de que el artículo reflejara el punto de vista de aquellos que vivieron el genocidio. Muchos hermanos han leído el artículo en la sección de prensa y los ha animado ver la fe y el valor que demostraron los testigos de Jehová de Ruanda. La Oficina de Información Pública tiene el privilegio de ayudar a los hermanos de Rusia. Preparamos artículos sobre la persecución en Rusia. En cuanto empiece el juicio, nuestro equipo se pone en marcha y prepara una noticia. Tenemos que investigar mucho y empaparnos del caso del hermano o de la hermana. Registraron su casa, lo pusieron en prisión preventiva. Queremos que los hermanos conozcan cada historia para que así puedan orar por esa persona. Después juntamos toda la documentación y la enviamos a la sección de Información Pública. Y el día de la sentencia publicamos una noticia de última hora para informar a los hermanos.
¿cómo podemos aprovechar al máximo estas noticias? Podemos contarles a nuestros estudiantes y a otros lo que hemos leído. Muchas de estas noticias nos muestran cuánto nos queremos los testigos de Jehová. Y también podemos orar por todos los hermanos que salen en estas noticias. Sigamos usando las noticias de la sección prensa para estar informados, animarnos y permanecer unidos a la organización de Jehová, que es columna y apoyo de la verdad. Bueno, qué agradable fue verlo, ¿verdad? Y ahora entendemos un poco mejor cómo se producen, se generan, se estudian las noticias que salen en jw.org. Queremos verlas con mayor interés. A continuación vamos a pasar al estudio bíblico de la congregación. El hermano Eric Guilarte nos va a ayudar en la conducción y el hermano Doralbert Ascanio le va a ayudar con la lectura. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la congregación. Hoy seguiremos analizando el capítulo 17 de nuestro libro La adoración pura de Jehová y estaremos analizando 3 interesantes preguntas. ¿Qué le sucederá a los reyes de la tierra cuando intenten acabar contra el pueblo de Dios? ¿Qué es la tierra espiritual que aparece en Ezequiel 38:8? ¿Y cómo podemos embellecerla? Para empezar, los invitamos a ubicarse por favor en la página 183 de nuestro libro y el hermano Doralbert Ascanio nos ayudará con la lectura de los párrafos, para lo cual le pedimos que por favor empiece leyendo el párrafo 9. Los reyes de toda la tierra habitada. En el libro de Apocalipsis se predice el ataque de los reyes de la tierra contra el Rey de Reyes, Jesús, en su puesto celestial. Pero como no pueden alcanzar los cielos, los rebeldes atacan a los seres humanos que apoyan el reino. Entonces, los reyes de la tierra son derrotados en la batalla de Armagedón. Así que llegan a su fin después de atacar al pueblo de Jehová. Y esto se parece a lo que le sucede a Gog de Magog. Antes de hacer la pregunta, pedimos a 3 voluntarios del auditorio que por favor nos lean los textos citados. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, primeramente. ¿Quién quiere ayudarnos con esta lectura? La hermana Astrid. Dice, de hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Y el versículo 16 dice, y los reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muchas gracias, hermana Astrid. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura de Apocalipsis 17, 14? El hermano Arián. Dice, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él, los que son llamados escogidos y fieles, también vencerán. Muchas gracias, hermano Arián. Y finalmente, ¿quién nos ayuda con Apocalipsis 19, 19 y 20? La hermana Lorena. Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los 2 fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Muchas gracias, hermana Lorena. Hacemos la pregunta del párrafo 9. ¿Qué similitudes hay entre lo que le pasa a Gog de Magog y lo que les pasa a los reyes de toda la tierra habitada?
Hermana Lorena. Sí, una de las similitudes es que ambos van en contra del Rey Jesús, pero como no pueden alcanzarlos, ellos atacan a los seres humanos. Y también hay similitud en lo que les sucede. Ambos son derrotados en la batalla de Armagedón. Así que esto llega a su fin después de atacar al pueblo de Jehová en la tierra. Muy bien, gracias, hermana Lorena. ¿Quién puede comentarnos lo que dice la nota del pie de la página número 4? Hermano Arián. Sí, es interesante que se mencionen otros ejemplos de ataques muy similares que se refieren al mismo acontecimiento pero con nombres distintos. Aparte del de Gog de Magog y el de los reyes de la tierra, ya mencionados, también se añaden a ellos el ataque del rey del norte y del asirio. Muy bien, gracias. Entonces son diferentes profecías que tienen un mismo cumplimiento. Muy bien, gracias. Bien, seguimos adelante y leemos el párrafo 10. En vista de todo lo anterior, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre la identidad de God? En primer lugar, que God no es un espíritu. Y, en segundo, que God representa a las naciones que atacarán el pueblo de Dios dentro de poco. Sin lugar a dudas, esas naciones formarán una coalición, es decir, de alguna manera se harán aliadas. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Dios está por todo el mundo, las naciones tendrán que ponerse de acuerdo para atacarlo de forma conjunta. Pero recuerde que el cerebro detrás de este malvado ataque será en realidad Satanás. Él lleva muchos años influyendo en las naciones para que se opongan a la adoración verdadera. Ahora bien, la profecía de Ezequiel sobre Gog de Magog se centra en el papel que desempeñarán las naciones de la tierra que atacarán al pueblo de Jehová. Muy bien, la pregunta del párrafo 10 dice, ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre la identidad de Gog de Magog? El hermano Contreras. El primer punto es que God no es un espíritu, ya que como vimos en los párrafos anteriores, a los espíritus no se les puede enterrar ni nada parecido. Y el segundo punto es que God representa a un grupo de naciones que va a atacar al pueblo de Dios en el futuro. Muy bien, gracias. La hermana de Pérez. Y como nos lo hace ver Mateo 24:9, que todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces atacarán de forma conjunta. Muy bien, gracias. La hermana Astrid. Sin embargo, no debemos olvidar que quien está detrás de ese ataque en realidad es Satanás. De hecho, Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 muestra que el mundo entero está en el poder del maligno, así que entendemos que todas esas naciones que atacarán al pueblo de Dios estarán siguiendo son los designios de él. Muy bien, gracias. El hermano. Llama la atención que eso es una identidad, o sea, de la forma como se identifica a Gog de Magog. Y tal cual como se mencionan los párrafos, tienen que formarse una coalición o aliarse. Esto nos ayuda a nosotros, a los cristianos, a los que creemos en la palabra de Dios, identificar las señales de los tiempos. Muy bien, gracias. El hermano Rosales. Sí, el odio es con toda la nación, no es un país o los hermanos que están en una nación X, no, es con todo el pueblo de Jehová. Es por eso que es entendible y es lógico que entonces tenga que hacerlo de forma conjunta para atacarlo completamente como nación. Muy bien, así es. Gracias. Excelente, vamos a seguir adelante y pasamos al siguiente subtítulo. ¿Qué representa la tierra? Y leamos el párrafo 11. Como vimos en el párrafo 3, Gog de Magog provocará la gran furia de Jehová cuando invada una tierra que para Dios es muy valiosa. ¿A qué tierra se refiere?
volvamos a la profecía de Ezequiel. Allí dice que Gog invadirá la tierra de un pueblo que ha sido restaurado y reunido de entre las naciones. Fíjese en que también habla de los habitantes de esa tierra, los que adoran a Jehová. Dice que viven seguros, en poblaciones indefensas, sin murallas, ni barras ni puertas, y que son un pueblo que está acumulando riquezas. Así es la tierra en la que viven los que le dan adoración pura a Jehová por todo el planeta. ¿Cómo podemos saber qué representa esa tierra? Bien, antes de hacer la pregunta, vamos a pedirle a dos lectores que por favor nos lean Ezequiel capítulo 38, los versículos 8 y 9, y a otro lector que por favor nos lea Ezequiel 38, 10 al 12. La hermana Angélica, primeramente. Después de muchos días se te presentará tensión. En la parte final de los años, tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido juntado de entre muchos pueblos y traído a las montañas de Israel, que había estado devastada por mucho tiempo. Los habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta de entre los pueblos y todos ellos viven seguros. Vendrás contra ellos como una tormenta y como nubes cubrirá la tierra, tú, todas tus tropas y los muchos pueblos que te acompañan. Gracias, hermana Angélica. Hermano Contreras, Ezequiel 38, 10 al 12. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Ese día surgirán ideas en tu corazón y tramarás un plan perverso. Dirás, invadiré la tierra de poblaciones indefensas. Vendré contra los que viven seguros, sin que nada los altere. Todos ellos viven en poblaciones indefensas, sin murallas, ni barras, ni puertas. Será para saquear y conseguir un gran botín, para atacar los lugares devastados que ahora están habitados, y a un pueblo que ha sido reunido de entre las naciones, que está acumulando riquezas y propiedades, los que viven en el centro de la tierra. Muchas gracias, hermano Contreras. Hacemos la pregunta, ¿cómo describe la profecía de Ezequiel la tierra que Gog invadirá? Hermano Ángelo. Se describe como una tierra que disfruta de verdadera felicidad. Vamos a decir de la vida que realmente es vida, porque allí se menciona que es un pueblo que ha sido restaurado, que está reunido entre las naciones. Es una población indefensa, sí, que no tiene murallas, ni barras, ni puertas, no tiene ningún tipo de división y está acumulando riquezas. Pero tal vez no sean riquezas físicas, sino riquezas en sentido espiritual, que es algo que aquellos que representan a Gog no tendrán en cuenta. Y por eso, entonces, atacarán a aquella nación. Muy bien, gracias, hermano Ángelo. Hermana Lorena. Sí, algo interesante es que en esta tierra las personas que viven allí disfrutan de adoración pura a Jehová por todo el planeta. Y esto es lo que más le molesta. Muy bien, gracias. El hermano Ángel. Sí, de hecho el texto recalca que todos los habitantes de allí fueron traídos de vuelta de entre las naciones. Entonces, anteriormente se pertenecía a otro tipo de naciones que estaban contaminadas y como ya se ha recalcado, entonces fueron traídos allí para ser purificados. Así es, gracias. Entonces, una tierra próspera en sentido espiritual, que estas naciones ven que están seguras, una tierra segura, y proceden a atacarla. Bien, seguimos adelante y leemos el párrafo 12. Pensemos en la restauración que tuvo lugar en el antiguo Israel, la tierra en la que el pueblo escogido de Dios vivió, trabajó y adoró a Jehová por siglos. Cuando los israelitas fueron infieles, Jehová predijo mediante Ezequiel que su tierra sería arrasada y quedaría desolada. Pero también
predijo que un grupo de judíos arrepentidos regresaría del exilio en Babilonia y restauraría la adoración pura en esa tierra. Gracias a la bendición de Jehová, la tierra de Israel se transformaría y florecería como el jardín de Edén. Ese proceso comenzó en el año 537 antes de nuestra era, cuando un grupo de judíos desterrados volvió a Jerusalén para restaurar la adoración verdadera en su querida tierra. Párrafo 12 pregunta, ¿qué restauración tuvo lugar en la tierra de Israel en tiempos bíblicos? Algo que nos ayudará a entender lo que sucederá en el futuro. Hermano Arián. Sí, en el pueblo de Israel ellos se alejaron de lo que fue la adoración pura a Jehová y bueno, se les advirtió mediante el profeta Ezequiel que su tierra sería arrasada y desolada. Entonces bueno, esto ocurrió cuando Babilonia atacó a la tierra de Israel y bueno, se llevó al exilio a muchos israelitas. Luego de un tiempo predicho, los judíos arrepentidos regresan a la tierra de Israel y bueno, eso es la restauración que ocurrió en el 537 antes de nuestra era, cuando ellos vuelven a restaurar la adoración verdadera en Jerusalén. Entonces esa es la restauración que hubo en tiempos bíblicos. Así es, gracias. Hermano Ascanio. Sí, es interesante que allí mismo en el párrafo dice que sería como el jardín de Edén. Claro, en las naciones, según la historia, dice que cuando pasaban veían la nación y realmente la tierra se veía que tenía la bendición de Jehová. Sin embargo, esta profecía también demuestra que las condiciones paradisíacas estaban relacionadas con las personas mismas, quienes por fidelidad a Dios podrían brotar y florecer como árboles de justicia. Muy bien, gracias, hermano Ascanio. Esto nos ayuda a entender lo que sucederá dentro de poco con el pueblo de Jehová. Leamos a continuación los párrafos 13 y 14. En la actualidad, los siervos de Dios somos testigos de una restauración muy parecida. Como vimos en el capítulo 9, el pueblo de Dios fue liberado en 1919 de un largo cautiverio en Babilonia la Grande. Ese año, Jehová condujo a sus adoradores a una tierra espiritual. ¿A qué nos referimos? Al paraíso espiritual, una situación espiritualmente próspera y segura, un ambiente donde adoramos al Dios verdadero, realizando distintas actividades espirituales. En esta tierra vivimos juntos en seguridad y disfrutamos de paz y armonía. Recibimos muchísimos alimento espiritual y tenemos un trabajo que nos encanta, proclamar el reino de Dios. Las palabras de este proverbio se hacen realidad en nosotros. La bendición de Jehová es lo que enriquece y con ella Él no trae ningún dolor. Sin importar en qué rincón del planeta vivamos, estaremos en esa tierra, el paraíso espiritual, siempre y cuando apoyemos con todo el alma la adoración pura, tanto por palabras como por acciones. Para Jehová, esa tierra espiritual vale mucho. ¿Por qué? Porque Él ve a sus habitantes como las cosas valiosas de todas las naciones. Son las personas que Él ha traído a la adoración pura. Se esfuerzan al máximo por ponerse la nueva personalidad, la personalidad que refleja las elevadas cualidades de Dios. Le dan adoración pura a Dios y se entregan por completo a su servicio. Lo hacen de maneras que lo honran y demuestran el amor que le tienen. ¿Nos imaginamos lo feliz que debe sentirse Jehová al ver a sus siervos trabajando duro para embellecer la tierra espiritual? ¡Qué privilegio tan grande tenemos! Al darle prioridad a la adoración pura en nuestra vida, no solo embellecemos el paraíso espiritual, sino que también alegramos el corazón de Jehová. Muchas gracias, hermano Ascanio, por guiarnos en la lectura de los párrafos. La parte A de estos dos párrafos 13 y 14 pregunta, ¿qué es la tierra espiritual?
La hermana Angélica. Es un paraíso espiritual, es donde se disfruta de prosperidad y seguridad espiritualmente, donde hay un ambiente donde estamos adorando al Dios verdadero, tenemos distintas actividades espirituales, así que disfrutamos de seguridad, prosperidad y paz. Excelente, gracias hermana Angélica. Hermano Edgardo. Entonces no estamos hablando de un lugar físico específico, al igual que Edén, todo un paraíso. Bueno, tenemos abundancia de alimento espiritual. ¿Quién diría que no tenemos sobreabundancia? Bastante trabajo, pero trabajo agradable. Y no importa dónde estemos, cualquier lugar donde haya siervo de Jehová, podemos conseguir ese paraíso. Así es, gracias. ¿Qué más podemos decir de este paraíso espiritual? Hermano Santiago. En armonía con este mismo punto de que no importa en qué lugar estemos, podemos darle adoración pura a Jehová, vemos la imagen que está reflejada allí en el capítulo. Y ahí vemos a hermanos dándole adoración pura de diversas formas a Jehová, algunos en el Salón del Reino, otros participando en obras de construcción, otros desde la cárcel, incluso en hospitales con personas que tienen mala salud. Pero queda en evidencia que nosotros podemos adorar a Jehová de la manera que le gusta en cualquier lugar en que estemos. Muy bien, así es. Hermano Ángelo. Sí, y con respecto a la imagen, en todas esas situaciones que vemos se cumplen las palabras entonces de Proverbios 10:22, ¿no? Donde la bendición de Jehová es lo que verdaderamente enriquece, y sin importar las situaciones en las que estemos, sean una enfermedad grave, sea que estemos sufriendo por alguna persecución, como dice al final del versículo, con él no viene ningún dolor, o con esas bendiciones que tenemos. Así que ese es el verdadero paraíso espiritual. Gracias, hermano Ángelo. Hermano Joel. Sí, en un paraíso obviamente tenemos gran variedad de cosas, ¿verdad? Árboles, frutas, y si lo mantenemos bien, verá que dura muchísimo. Bueno, algo que cabe destacar es que en la atalaya para el público, para edición para el público, hay un párrafo que dice que esa publicación es editada sin interrupción desde 1879. Y qué bueno que hasta la actualidad tenemos disponible esta publicación en múltiples idiomas. Eso es una muestra cómo ese paraíso espiritual se ha estado manteniendo y cuidando hasta llegar al gran número de personas posible. Así es, gracias. Hermana Lorena. Sí, y nos da a entender Proverbios capítulo 1, versículo 33, cuando dice que el terror de la calamidad no le robará la paz. Quiere decir que esa condición espiritual de tranquilidad solamente es gracias a la seguridad y protección de Jehová. Porque no es que no existan problemas, sino que dentro de los problemas habrá paz por la confianza y esperanza en Dios. Muy bien, gracias. ¿Qué contraste pudieron notar entre las dos fotografías de la izquierda y las dos fotografías de la derecha? ¿Qué pudimos notar en esas situaciones, hermana Lorena? Sí, en la fotografía se ve que quizás las circunstancias del ambiente son difíciles y los problemas son diferentes para cada persona. Por ejemplo, puedes estar encerrado, limitado, puedes estar enfermo. Sin embargo, eso no impide que haya esa paz espiritual que se evidencia en ser atendidos espiritualmente, entender por qué suceden las cosas y trabajar para Jehová en diferentes proyectos. Muy bien, gracias. Hermano Rosales. Sí, es bien interesante que todas estas personas, es decir, los habitantes de esta tierra, son valiosas porque allí se ve en cada una de esas ilustraciones que pueden estar manifestando cualidades, como ya se recalcó, pese a las adversidades que están sucediendo cada uno de ellos. Entonces eso para Jehová es algo valioso porque nos ha escogido. Es como perlas o piezas de oro en medio de carbón. Para él resalta mucho porque pertenecemos a él. Muy bien, gracias. Bien, y hacemos la parte B. ¿Por qué es esa tierra tan valiosa para Jehová? Hermana Katy de Pérez. Porque hay vidas envueltas y por eso Jehová es que atrae a los habitantes como las cosas valiosas de todas las naciones. Y lo atrae, como dice Juan 6,
44, ¿no? Él los atrae. Y qué bien, estamos viéndolo nosotros con nuestros ojos de que muchas personas en esta pandemia se han acercado a Jehová, han decidido cambiar su personalidad y también están poniendo en primer lugar a Jehová también. Muy bien, gracias. Hermana María. Sí, y como le damos prioridad a la adoración pura en nuestra vida, embellecemos ese paraíso espiritual, pero también aplicamos lo que dice Proverbio 27:11, donde dice que alegramos también el corazón de Jehová. Muy bien, gracias. Hermana Angélica. Sí, y hemos sabido que aunque Satanás ha provocado y ha hecho que nos apartemos, algunos se aparten de Jehová, cuando nos esforzamos por ser pacientes, cultivar cualidades cristianas y ser obedientes, demostramos sabiduría y eso le agrada a Jehová. Y para ello en estos últimos días debemos cultivar una estrecha relación con Jehová. Muy bien. Hermano Contreras. Sí, Efesios 4, 23 y 24 nos permite entender por qué la congregación es un lugar tan agradable. Allí no vamos a encontrar a personas perfectas, pero sí vamos a encontrar a personas que se están esforzando cada día por renovar su mente y ponerse la nueva personalidad. Es por eso que en la imagen, en las ocasiones en las que nuestros hermanos se encuentran trabajando con ellos en la congregación o incluso ante una enfermedad, ellos se notan tan felices porque son personas que todos los días se esfuerzan por imitar a Jehová. Así es. Qué gran privilegio, ¿verdad? Hermano Ángelo. La pregunta que se hace ahí en el párrafo nos anima a imaginarnos lo feliz que se siente Jehová al ver esto. Por eso es que lo valora. Dice, cuando él ve siervos trabajando duro para embellecer su tierra espiritual. Así que Jehová lo valora muchísimo porque él ve los esfuerzos que hacemos cada uno de nosotros por embellecer esta bonita tierra. Así que es un gran privilegio que Jehová lo valore tanto. Qué bueno, gracias. Hermano Joel, finalmente. Sí, y llama la atención que la gran mayoría de estas personas depositan su confianza en Jehová. Es algo que lo destaca también en Ezequiel 38:11. Ellos no depositan una confianza en una muralla, en una fortificación o en los gobiernos como tal, ¿verdad? Sino más que todo en el gobierno establecido por Dios, que es el único capaz de solucionar los problemas de la humanidad. Gracias, Joel. Y muchas gracias, hermanos, a todos por sus excelentes comentarios que enriquecieron este estudio. Como pudimos aprender, hay muchas similitudes entre Gog de Magog y los reyes de toda la tierra. Pudimos entender también el maravilloso privilegio que tenemos cada uno de nosotros que formamos parte de esa tierra espiritual. Y que Jehová, por su gran amor, protegerá y defenderá en el Armagedón. La semana que viene seguiremos aprendiendo acerca de esta interesante profecía y responderemos estas preguntas. ¿Cuándo, por qué y cómo invadirá Gog la tierra? ¿Y qué tendremos que hacer nosotros para sobrevivir? Muchas gracias a todos. Excelentes comentarios. Disfrutamos el análisis de este estudio. Pues de esta manera llegamos a la conclusión de nuestra reunión. Hemos aprendido muchas cosas de interés, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Gedeón, su buen ejemplo nos hace pensar en cómo reaccionar cuando una persona nos atiende mal en la predicación y también en otras circunstancias. En las partes estudiantiles tal vez recordamos cosas como utilizar las imágenes que proveen las publicaciones, sobre todo esa primera imagen que está en el nuevo libro, que transmite mucho. Por cierto, también comentamos acerca de concluir y de dejar a la persona con la sensación de que le interesa lo que está aprendiendo. La persona debe de sentir, esto me gusta, yo quiero seguir aprendiendo. Pero también tuvimos ese video de logros de la organización. Saber cómo se producen las noticias que nos interesan, que nos unen a nuestros hermanos, nos ayuda a amarlos, a orar por ellos, porque saben por lo que están viviendo. Eso fue
muy agradable también. Y esa profecía de Gog de la tierra de Magog, lo que representa la tierra. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de eso la semana que viene. Pero también la semana que viene vamos a hablar de otro personaje, de Jefté, que no solamente notaremos sabía de historia, geografía, sino que también era un hombre espiritual. Y sus palabras lo revelaron. Vamos a ver una bonita entrevista de alguien que comenzó a servir a Jehová desde muy joven y nos va a motivar a todos nosotros. Y pues sí, también, como acabamos de decir, el análisis de este libro tan interesante. De esta manera, llegamos al final. Vamos a terminar nuestra reunión con una canción que será la número 22. Que venga el reino que Dios ha establecido. Y después de cantar haremos una oración.